Y pasamos ya al estudio quinto, que se titula Energía operante en la vida cristiana, y comprende todo el capítulo 3 y el primer versículo del capítulo cuarto, y que voy primeramente a detallar el bosquejo. El bosquejo es el siguiente. Primer punto: cristianismo es opuesto a judaísmo, que compone los versículos 1 al 16 de este capítulo 3. Y segundo punto: cristianismo es opuesto a antinomianismo, que comprende del versículo 17 de este capítulo 3 hasta el versículo 1 del capítulo 4 inclusive. Este primer punto, cristianismo es opuesto a judaísmo, se subdivide de la forma siguiente. Su punto A, el peligro del cristiano, versículos 1 al 6. Su punto B, la pasión del cristiano, que comprende los versículos 7 al 11. Y su punto C, que comprende los versículos 12 al 16 y que titulo El progreso del cristiano. El peligro del cristiano. Versículo primero. Comienza Pablo diciendo, por lo demás, hermanos. Por lo demás, esta frase no significa un apéndice. En las cartas de Pablo siempre suele indicar un cambio de tema. Ese gozaos va a tono con la idea clave de la epístola, que es gozo. Y esta idea se repite muchas veces. En el Señor, si lo comparamos sobre todo con Nehemías 8:10, abarca una multitud de matices. Quiere decir, un gozo santo por lo que el Señor Jesucristo ha hecho, gozo por ser de Él, gozo por depender de Él, gozo por esperar en Él, etc. Y la frase final de este versículo, al decir que para mí no me es molesto y para vosotros es seguro, es para seguridad, para la seguridad de los filipenses. El vocablo es asfalés, de donde viene asfalto, que se llama así porque el piso está asegurado cuando se le ha embreado. Asfalto. Para los judíos, esto puede ser muy interesante, la verdad no era una aletheia como para los griegos, sin lece olvido. De modo que la verdad para los griegos era un desvelamiento de algo que estaba oculto u olvidado. Viene también en castellano la palabra letargo, con la que se expresa la situación de una persona que no se da cuenta de lo que pasa, ya que sea por el sopor, por el sueño en que está sumida o por cualquier otra causa, no se da cuenta de lo que pasa. Pues bien, lo contrario del letargo es aletheia, la verdad para un griego, desvelamiento, para un judío no. El hebreo no veía la verdad de la misma forma que los filósofos griegos. Para el judío la verdad es una asfaleia, una seguridad. De ahí que haya una familia de verbos, todos tomados del verbo amán, estar seguro. Cuando decimos amén, es una seguridad. Y arquitecto, fe, fidelidad, verdad, todas las palabras estas vienen en el hebreo de la misma raíz, amán, y que el griego traduce por asfalés. También se puede traducir de otra manera la palabra hebrea, porque en Hebreos 11:1 se nos dice que la fe es hipóstasis, es decir, algo que está por debajo de la situación de uno, hipóstasis, sustancia también se dice, o subsistencia, una base sobre la cual poder permanecer firme. Allí se dice que es la hipóstasis, la realidad de las cosas que esperamos. Argumento convincente de lo que no vemos. Pues esto es
el asfalés, aquí. E inmediatamente sigue una seria advertencia a guardarse. ¿De qué? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Blépete, en presente de indicativo como diciendo, continuad haciendo esto, Blépete significa en realidad mirar con atención, pero tiene naturalmente aquí la connotación que correctamente dan nuestras Biblias, guardaos de. Porque una persona que está sobre aviso, mirando, vigilando, está en condiciones de guardarse de algún peligro que tenga. ¿Guardarse de quién? De los judaizantes. Y a estos los describe como perros. Perros llamaban los judíos a los gentiles, a los goim. Esos eran perros porque tenían que ser excluidos, dignos de ser excluidos del reino de Dios. Véase Gálatas 1, 6 al 9, donde se excluye a los judaizantes porque predicaban otro evangelio. Dice Pablo, no es que haya otro evangelio, no, sino que hay quienes están trastornando el verdadero evangelio. Y continúa diciendo en el versículo 8, pero si aún nosotros, o si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que yo os he anunciado, sea anatema, sea excomulgado, sea excluido. Apocalipsis 22, 15, también se dice allí que fuera los perros, fuera de la ciudad celestial, fuera del reino de Dios, fuera los perros. Hay que distinguir entre los perros que andaban por las calles, fisgoneando por las basuras, como lo hacen todavía en nuestro tiempo, y los perrillos falderos, que eran los que se sentaban cerca de la mesa de sus dueños para comer de las migajas que caían de ellos, como dijo muy bien la mujer sirofenicia al Señor Jesucristo. Sí, Señor, es cierto, yo soy una perrilla, como tú dices, pero también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Y el Señor tuvo que decirle, grande es tu fe, ve, tu hija ha sido curada. La interpretación más probable de por qué se llama aquí perros a los judaizantes es que los judaizantes no dejaban parar a nadie y sobre todo no dejaban parar al propio Pablo, siguiéndole por todas partes para contradecir lo que él decía. Y son comparados así a esos perros en cuanto a la insistencia de los perros en seguir de cerca a una persona, sobre todo a una persona ajena, sin cesar de ladrar. Y dice, continúa, guardaos de los malos obreros. Puede compararse con 2 Corintios 11:13. Los malos obreros aquí eran los que se apoyaban en sus obras, es decir, confiando en la carne. Puede verse el versículo 4. Aunque yo tengo también de que confiar en la carne. Estos que confiaban en la carne eran malos obreros. Y continúa diciendo, guardaos de la mutilación. Literalmente, catatomé. Catatomé, que quiere decir corte absoluto. Corte absoluto. Es una ironía. Puede verse en Gálatas 5:12 y a la vista de Levítico 21:5. Catatomé, por lo tanto, significa un corte completo. Y este catatomé ha de ponerse ahora en relación con la palabra que viene en el versículo siguiente, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, peritomé. Peritomé significa cortar alrededor. Esto es lo que significa circuncisión, cortar alrededor. De modo que se ve, por ironía, lo que dice él en Gálatas y sobre todo en Colosenses aún dice más. Porque en Colosenses dice, todos esos que ponen tanto énfasis en la peritomé, en la circuncisión, que se castren de una vez, hombre, que se castren de una vez. O sea, catatomé, que practiquen la catatomé. Si piensan que el cortar un poco es tan bueno, pues que corten más. La verdadera circuncisión, dice él, es la del corazón.
Romanos 2, 25, 29, Colosenses 2, 11, la del corazón. En Gálatas 5, 6, el apóstol Pablo dice, porque ni la circuncisión ni la incircuncisión son algo, sino la fe que se reactiva por medio del amor, dice literalmente el original. La fe que se reactiva por medio del amor. También suele traducirse la fe que se traduce en obras por medio del amor. Y esa circuncisión del corazón es aquella con la cual se sirve a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu con minúscula y también por obra del Espíritu Santo con mayúscula. Y gloriándose no en la carne, no en lo que uno haya hecho en su cuerpo con sus méritos repuestos, no, sino gloriándose únicamente en la obra del Calvario. Léase Gálatas 6:14, sobre todo a la vista de Jeremías 9, 23, 24, 1 Corintios 1, 31, donde el apóstol termina el capítulo diciendo, el que se gloría, gloríese en el Señor. Desde luego, en el caso de la circuncisión física, que es la que mandaban los judaizantes, eso de en la carne tiene un doble sentido. En Gálatas 3:3, el apóstol les dice a los gálatas que qué idiotas han sido, ¿quién los ha excitado? ¿Quién los ha seducido? Y dice en el versículo 3, corríais bien. Bueno, lo dice antes, corríais. Y dice en el 3, que habiendo comenzado en el espíritu, estaban acabando en la carne. Habiendo comenzado en lo que es espiritual, terminaban por lo que es carnal. Pero también en la carne significaba que habiendo comenzado por el corazón, terminaban por la circuncisión en un miembro del cuerpo, pensando que aquello era lo que más importancia tenía para ellos. Los judaizantes no negaban que una persona se salvaba por la fe en el Señor Jesucristo, pero decían, pero además hay que circuncidarse. El apóstol Pablo les advierte muy claramente a los gálatas que el que se circuncida queda obligado a cumplir toda la ley, porque la circuncisión era la señal del pacto, por lo tanto entraba en el pacto y había que cumplir todas las condiciones del pacto. Y ahora en los versículos 4 al 6, versículos fabulosos por cierto, en estos versículos Pablo reta a cualquier judaizante a que tenga y exprese tantos motivos como tiene él para gloriarse de sus credenciales como judío. Dice, aunque yo tengo también de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Vamos a fijarnos en esto. Circuncidado al 8º día, legalmente, como mandaba el Levítico, legalmente, según Levítico 12:3, al 8º día. Después dice que era del linaje de Israel, es decir, no era un goy, no era un pagano, ni siquiera un prosélito que se hubiera convertido al judaísmo después de ser pagano, no. Él lo tenía de nacimiento, como tenía de nacimiento la ciudadanía romana. Pero sobre todo de lo que aquí podía gloriarse en la carne no es de esa ciudadanía romana, sino que era del linaje de Israel. Y luego dice, de la tribu de Benjamín. ¿Por qué podía gloriarse? Muy importante. Albergaba en sus confines lo más sagrado de Jerusalén, que era el templo. Porque el templo había sido edificado sobre el monte Moria, en aquel monte en que Abraham iba a sacrificar, aunque el Señor no le dejó, a su hijo Isaac. En aquel monte que David compró a Araúna, pagándole, porque no quería que se la diera gratis. Allí fue edificado el templo.
Y aunque el resto de la ciudad estuviese edificada sobre el monte Sión, lo más sagrado de ella, que era el templo, sobre el monte Moria, y cuando se trazaron los límites de las tribus, precisamente, allí que se detallan muy bien los límites de las tribus, la tribu de Benjamín pasaba alcanzando lo que había sido el monte Moria y por lo tanto el templo y descendiendo luego. Pero además, Pablo dice que era hebreo de hebreos, es decir, no era de padre judío y de madre gentil, era de padre y de madre judíos, de los 4 abuelos judíos, es decir, sus antepasados eran hebreos. Y en cuanto a la ley dice, había sido de los más estrictos observantes de la ley de la Torá. Porque en primer lugar era fariseo. Fariseo que significa separado. Pérez, faras, en hebreo significa separado. De modo que los fariseos se les llamaban separados y ellos mismos se tenían por separados porque no estaban al nivel bajo del resto del pueblo, sino que ellos eran quienes conocían muy bien la ley, procuraban observarla muy estrictamente, etc. B, dice que era celoso, que tenía tanto celo que había sido perseguidor de la iglesia. Celoso de Dios, véase Hechos 22:3, Romanos 10:2, celoso de Dios hasta el punto de que, pensando que el cristianismo era una secta que corrompía el judaísmo, y así lo piensan los judíos inconversos, persiguió a la iglesia con toda furia. Y C, dice él, en cuanto a la ley, en cuanto a la justicia que es en la ley, en cuanto al cumplimiento de la ley, irreprensible. No dice sin pecado, dice que nadie le podía echar en cara ninguna cosa. Como en 2:15 también, para que seáis irreprensibles y sencillos, también sale la misma palabra, pero el contexto es muy distinto, porque aquí él está hablando de falta de cosa en que se le pudiera reprender en cuanto a la ley, pero cuando Pablo les dice a los filipenses que han de ser irreprensibles, ya está fuera del ámbito judaico, está dentro del ámbito cristiano. En otras palabras, irreprensibles les dice a ellos, no como judíos, sino como cristianos. Y ese es su criterio actual. Su criterio actual de la justicia que es en la ley es muy diferente del que antes tenía, como se ve especialmente cuando se estudian el capítulo 7 de Romanos y el capítulo 2 de Gálatas. Ahora tenemos su punto B, que es la pasión del cristiano, y después el punto C, que es el progreso del cristiano. Cuando entremos en el segundo punto, haré también el resumen del bosquejo. Estamos pues en el capítulo 3 de la epístola y a partir del versículo 7. Recuerden lo de anoche. Lo último que dijimos anoche es aquello que el apóstol Pablo, dirigiéndose a los filipenses y hablándoles de los judaizantes, les dice: si alguien puede gloriarse en la carne y quiere gloriarse, yo podría más, porque soy circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, fariseo, hebreo de hebreos, etc. Todo aquello de lo cual él podía haberse gozado en la carne, y más aún, con gran celo de Dios, hasta perseguir a la iglesia porque creía que era una secta mala, y en cuanto a la justicia que es según la ley, irreprensible. Nadie podía decirle una palabra. Y ahora, pero, estos peros que, como decía, un día dan media vuelta, un giro de 180 grados. Cuántas cosas eran para mí ganancia, eran en otro tiempo ganancia.
las estimé como pérdida por amor de Cristo. Me parece que está en Aoristo, por eso digo, las estimé. Todas las cosas que eran ganancia, kerde, de ahí viene cerdo, aunque no lo parezca. Cerdo viene de kerdos porque, yo he discurrido a veces, ¿por qué se llama cerdo? Viene del griego kerdos. Parece ser porque el cerdo se aprovecha todo. El cerdo se aprovecha todo cuando se quiere comer, ¿verdad? Más que ningún animal quizá. Queda el jamón y tal, ¿eh? Pues bien, para él era cerdo, pero en el mal sentido de la palabra. Kerde, en plural. Las he estimado, sí, está en pretérito perfecto, me corrijo, no está en aoristo. Las he estimado. El pretérito perfecto, recuerden lo que les dije, indica una acción pasada o una decisión pasada cuyo efecto continúa. Quiere decir que en un momento dado de su vida tomó una decisión al ser asido por el Señor Jesucristo y todo aquello lo tomó como pérdida y lo sigue estimando como pérdida. Igual que es el mismo verbo que en el versículo 6, hablando del Señor Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, pues Él lo estimó, lo había estimado como pérdida. Esto quiere decir como pérdida, que no solamente no le servían para nada, sino que en realidad hacían daño. En realidad hacían daño. El versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Aquí cambia del pretérito perfecto al presente y denota la firme y constante actitud del apóstol Pablo de seguir en la misma trayectoria que había tomado en aquel momento. Y así sigue frente a todo ataque que le pueda venir del exterior y frente a toda tentación que él pueda sentir en el interior. Nada, lo pasado es basura, como va a decir después. La ganancia que le proporciona al pie de la letra lo sobrepujante del conocimiento experimental de Cristo. Lo de experimental lo añado para que recuerden lo que dije del verbo conocer. El conocimiento experimental. Casi siempre en la Biblia el conocer significa esa intimidad experimental, el último fruto del amor. Y le hace tener por basura, por amor de, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, o como he dicho, por lo sobrepujante al pie de la letra, como en el capítulo 4 y en el versículo 7, del conocimiento experimental de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y muy bien perdido, como dice, y lo tengo por basura, skúbala. Skúbala, como ya adelanté, el significado primordial es desperdicios sucios, lo que se pone en la basura y se deja para que se lo lleve el basurero. Y lo perdí, este sí que está en aoristo, por amor del cual lo perdí todo. Están en aoristo porque da a entender, aquí sí que da a entender una renuncia decisiva que se realizó en un momento y se acabó, aquello quedó perdido. Para ganar a Cristo quiere decir no solamente como a su único y suficiente Salvador, lo cual cada creyente ha de entenderlo igual y ha de estimarlo igual. Por el Señor Jesucristo que nos salvó, todo lo demás es basura. Pero aquí en este contexto significa algo más. Significa que desde entonces el Señor Jesucristo era la única base de su justicia, es decir, de la justicia que es por la fe, y que Él la tenía en unión con el Señor Jesucristo, porque en unión con el Señor Jesucristo es como Dios el Padre nos imputa, nos atribuye a nosotros la justicia de Cristo, por aquella admirable transacción que tenemos en ese versículo que debemos aprender de memoria. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado,
Es decir, al que conoció, ya tenemos el verbo afectivo, al que de su propio corazón no sacó ningún pecado, al que nunca le gustó el pecado, al que despreció el pecado, al que nunca pudo cometer pecado, a ese Dios lo hizo pecado. Le cargó sobre él todos los pecados de la humanidad para que en esa transacción nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De modo que el cambio fue tal que él tomó nuestro pecado y de él nos vino su justicia. El pecado de él fue sobre los hombros, la justicia de él fue sobre nuestros hombros, la justicia imputada, porque la justicia cumplida ya está en el corazón, pero la imputada es solamente como el manto con que nos presentamos delante de Dios. En Romanos 5:19, muy clarísimamente el verbo es poner a uno de pie delante de un tribunal con toda la cara alta. De la misma manera que por la desobediencia de Adán todos fuimos constituidos pecadores, de la misma manera por la obediencia de Jesucristo todos fuimos constituidos justos. Es decir, puestos delante del tribunal de Dios con la cara muy alta. Dentro de mí todavía está el pecado, pero con la justicia de Cristo, a mí Dios me ve completamente blanco, porque es la justicia de Cristo la que está viendo, no la mía. Y dice, para ganar a Cristo y ser hallado en él, el famoso obispo anglicano, muy evangélico, y tiene unos comentarios estupendos a estas epístolas, Gálatas, Filipenses, Efesios, Lightfoot, luz y pie, Lightfoot. Este hombre hizo unos comentarios maravillosos a estas epístolas, y dice él que en este ser hallado en él, en Cristo, comparando con Gálatas 2:17, y véase también Romanos 1:17, 3:22 y siguientes, 2 Corintios 5:21 que acabo de citar, hay un elemento de sorpresa, como diciendo, por las buenas me encontré. Fui hallado en Cristo, ni siquiera yo me encontré. Se me halló que yo estaba en Cristo. La conversión, hermanos, cuando una persona dice, yo me convertí tal día, yo tomé tal decisión tal día, en realidad es un engaño. Quiere decir que a su conciencia psicológica subió la convicción de que había nacido de nuevo. Pero el nuevo nacimiento, la conversión, se opera en el corazón, es decir, en lo que hoy llaman el subconsciente. El Espíritu Santo está trabajando en el corazón y produce allí el nuevo nacimiento. Y un día nos damos cuenta, soy de Él, estoy convertido, pero ya ha trabajado el Espíritu Santo en el corazón. De modo que somos convertidos antes de que nos demos cuenta de ello. Pero luego eso sube a la conciencia, nos damos cuenta porque hemos cambiado. Pues bien, fuimos hallados. No nos dimos cuenta al principio, pero fuimos hallados en Él. ¿Pero cómo fuimos hallados en Él? No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, no, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios, porque de Él procede, por medio de la fe. Ahora voy a hacerles notar una cosa que la hizo notar sobre todo un pastor inglés que actuó conmigo y con otro pastor francés en las conferencias de Sant Cugat del Vallès a últimos de agosto. A este señor le pertenecía la conferencia sobre justificación. Yo tuve regeneración, la primera y la última glorificación. Este señor tenía la de justificación y un pastor francés tenía la de santificación. El señor Pitadei, el de muy amigo nuestro, que dio la justificación, la bordó. Aquello estaba bordado.
en 1 hora y 10 minutos nos dio un resumen de lo que es la justificación imponente. Y dijo lo siguiente, que igual que en inglés, donde se nota todavía mejor las preposiciones, también en griego y en español. Dijo, en la Biblia encontrarán ustedes que la justificación es por la fe, procedente de la fe y sobre la fe, pero no encontrarán a causa de la fe. No encontrarán a causa de la fe porque entonces la justificación sería como una especie de recompensa al mérito de la fe. Y la fe no puede ser mérito porque sería obra. Y no somos justificados por obras. De modo que si la fe y las obras están en contraposición, la fe de ninguna manera puede predisponer a Dios como un mérito, como un esfuerzo para que Él nos dé la fe. No hay tal cosa, para que Él nos dé la justificación. No hay tal cosa. La fe, y lo explico yo muchas veces, es como el tenedor con que tomamos la comida del plato. Nosotros no somos salvos en realidad por fe, sino como dice Efesios 2:8, por gracia mediante la fe. Por la gracia de Dios, que es la que nos salva, y esa gracia de Dios nosotros nos la apropiamos con el tenedor espiritual de la fe. Nadie se alimenta con el tenedor, se alimenta con lo que toma con el tenedor. Creo que sí se explica bien, ¿no? Lo que es fe de una vez por todas. Así que, lejos de ser un mérito, es enteramente igual que el brazo extendido, la mano extendida de un pordiosero que no tiene nada que aportar para su vida material y extiende la mano esperando una limosna mediante la cual él pueda vivir. La limosna es la gracia, el favor de Dios, y nosotros no hacemos más que extender la mano. Eso es la fe, pero yo lo entiendo todavía mejor con lo del tenedor. Y aquí viene una pregunta, y como viene ahora, la voy a decir, ¿por qué no? Dice, ¿podría repetir la explicación de Filipenses 1:29? A vosotros os es concedido que creáis. Y dice, guarda relación con la postura mantenida por algunos hermanos acerca de que la fe salvadora también es un don de Dios, Efesios 2:8, que es el texto que estoy citando ahora. Pues voy a decir, no lo que otros creen, lo que yo creo, con base firme en la palabra de Dios, y en contra de lo que algún día creí, porque no me había dado cuenta de lo que dice el original. Es cierto que solo podemos creer cuando Dios nos da la capacidad para creer. Pero el acto de fe, y ya creo que lo dije, no es necesario que lo ponga Dios, ni es posible, porque si Dios lo pone, ya no soy yo quien creo, sino Él. Soy yo quien creo con el poder que da Dios. Muy bien que me hayan hecho esta pregunta, porque así me da una ocasión magnífica de explicarles cómo está el texto original aquí. El propio Lloyd Jones, doctor Lloyd Jones, que era calvinista y muy calvinista, en su comentario a Efesios dice, cuidado con asegurar dogmáticamente que en ese texto está el que la fe también es don de Dios. ¿Por qué? Pues sencillamente, porque aquí dice, porque por gracia, ya lo he dicho, estáis habiendo sido salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, el don de Dios. Así a pie de la letra, ¿eh? Si esto, en vez de decir tuto, dijera aute, femenino, concordando con pisteos, que es femenino también. Pero tuto es neutro. Tuto es neutro. Luego el antecedente de tuto no es pisteos, porque pistis es femenino. Tuto es todo el complejo
de la proposición que va delante. Así que lo que en realidad quiere decir, y todo este complejo que acabo de decir, por gracia estáis habiendo sido salvos mediante la fe, todo esto es un don de Dios, es un regalo de Dios. Ahora sí, de modo que por este texto de ninguna manera se puede decir que el acto mismo de la fe sea un don de Dios. Os voy a decir una cosa. Estando en Guatemala y en el segundo año de profesorado, uno de mis discípulos para el diploma de profesorado tomó como tesis o como tesina, se suele decir, una cosa muy difícil. ¿El acto de la fe es humano o es divino? Yo le indiqué las fuentes donde podía ver y me lo bordó. Me hizo una tesina larga, 100 y pico páginas, después de consultar hasta las obras de Tomás de Aquino, las obras de los filósofos medievales y modernos, a ver cómo va la psicología del hombre cuando capta el objeto de la fe y tal, me lo bordó. Y sacó la misma conclusión que estoy diciendo. El acto de la fe es divino en cuanto aquel poder que nos capacita para creer viene de Dios, pero es humano en el sentido de que el sujeto que cree es humano, es un hombre. Técnicamente en filosofía se habla del acto ilícito, El acto ilícito viene del supremo ser, pero eso no quiere decir que esa causa primera sea la causa principal de todas las acciones. Principal se opone a instrumental, de modo que todo lo que hay en mí que yo pueda hacer viene de Dios en cuanto a que me da el ser, pero luego yo, con ese ser que me da Dios y la capacitación que me da, me sirvo de algo para hacer algo. Aquello de que me sirvo es el instrumento, causa instrumental, pero yo soy causa principal de esa acción, pero con el poder que Dios me da. Me he metido en esta cosa filosófico-psicológica, pero para que lance un poquito más de luz de esto. Así que la fe es un acto humano con capacidad divina, Pero quiero decirles otra cosa. He oído desde el púlpito y en Inglaterra, no en España precisamente, que esto de por la fe de Cristo es por la fe que tuvo Cristo. Entonces sería la fe de Cristo, la fe que tuvo Cristo la que nos salvó. ¿Pueden imaginarse mayor barbaridad, mayor error, que seamos salvos por la fe que tuvo Cristo? Tanto el griego como aquí el castellano están en genitivo, pero no quiere decir la fe que tuvo Cristo, sino la fe que se tiene en Cristo. La fe que tenemos puesta en Cristo. Esto es lo que quiere decir, y si hay alguien que les quiera equivocar por ahí, mucho cuidado, que nadie les confunda. La fe que tenemos en Cristo, la justicia que proviene de Dios y que se nos aplica mediante la fe. Y esto que él tenía como estima y que estaba procurando tener para ganar a Cristo y ser hallado en él, etcétera, etcétera, tiene un fin posterior, superior, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Estos dos versículos. En estos dos versículos, Pablo muestra todavía más el afán que tenía por conocer más y más y mejor al Señor Jesucristo, conocerle íntimamente, experimentalmente. Y miren ahora, no dice la resurrección de Jesucristo, sino el poder de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo tiene tres matices: uno histórico, otro apologético y otro formalmente teológico. Me voy a explicar en pocas palabras. Un hecho histórico muy interesante, porque si no es cierto que Jesucristo resucitó de entre los muertos, como dice el apóstol Pablo, estamos perdidos. Aquello fue un fracaso. La crucifixión terminó en la tumba, si no resucitó, estamos perdidos. Apologético,
Cuando los fariseos le instaban a que les diera una prueba del cielo, un milagro del cielo, una señal, decían, del cielo, él les dijo: a esta generación malvada y perversa no les será dada otra señal que la del profeta Jonás. Porque de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre tendrá que estar 3 días y 3 noches en el sepulcro. Y después, etc. Me viene ahora una idea para que no se confundan. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, ahora, 3 días y 3 noches, dirán, pues no estuvo en el sepulcro 3 días y 3 noches. No estuvo más que 1 día y 2 noches. Pero los hebreos contaban de la siguiente manera: todo fragmento de día lo contaban por día entero. Y como Jesucristo estuvo en el sepulcro un fragmento del Viernes Santo, todo el día del Sábado Santo y un fragmento del domingo, entonces se aplica ya 3 días y 3 noches, como Jonás. De ahí que no sepamos si en realidad Jonás estuvo también 3 días o 3 noches, o fue de una manera semejante a como el Señor Jesucristo estuvo en el sepulcro. Eso ya lo veremos cuando hablemos de Jonás. Pero esto es muy interesante para ver esto. Tercero, la resurrección de Cristo tiene un aspecto teológico formal, que quiere decir que influye eficientemente en nuestra resurrección, tanto espiritual como física. La resurrección de Jesucristo da la parte positiva de lo que es nuestra conversión y nuestra justificación. Romanos 4:25. El cual fue entregado a causa de nuestros pecados. Es decir, la cruz acabó con la parte negativa, con el pecado. Pero sin la parte positiva, el mero perdón de los pecados no nos daría la adopción de hijos de Dios, no nos daría la blancura de la justicia, ¿no? Fue resucitado a causa de nuestra justificación. De modo que de la misma manera que la muerte de la cruz, que la muerte del Señor en cruz acabó legalmente con nuestro pecado, es decir, con el pecado como culpa, de la misma manera su resurrección fue la causa agente eficiente de que nosotros tengamos la resurrección. Primero la resurrección, que es el nuevo nacimiento, y también físicamente la resurrección final, porque Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Y una cabeza no puede resucitar sola, tiene que resucitar con su cuerpo, porque si no sería un hombre decapitado. Si Jesucristo cabeza resucitó, en algún momento todo el cuerpo de la Iglesia tiene que resucitar con Él. Y por eso la Biblia nos dice que Él se vendrá como de arcángel tal, y a su voz resucitarán todos los suyos primero. Y es la resurrección que el Nuevo Testamento llama de entre los muertos, ek. Para diferenciarla, la resurrección de los muertos mero genitivo, sin el ek, que han de resucitar después, porque también los malvados resucitarán. Al decir que es una resurrección de entre los muertos, ya se ve claramente contra los antimilenialistas y tal, que hay muchos que se quedan muertos cuando eso resucita. Resurrección de entre los muertos, es que se han quedado muertos muchos, y de entre esos que se quedan muertos hay quienes salen, ¿eh? Esto es lo que... Pues bien, ese poder agente efectivo que tiene la resurrección de Cristo, lo quería ver Pablo no solamente en su conversión, donde ya había sido ejercitado, sino en su santificación. Que el poder de la resurrección de Cristo se viese bien claramente en la carrera que él había emprendido, en la carrera que él tenía para llegar a la meta, aunque no se iba a alcanzar esta meta, sino al final. Así que él viene diciendo después que hay una koinonía, una comunión en los padecimientos de Cristo. Tenemos también, por ejemplo, en 8:29 de Romanos, cuando se nos dice que el Espíritu Santo, se dice implícitamente, está formando en nosotros la imagen del Hijo de Dios para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y allí tenemos, igual que en Gálatas 2:20 y en Colosenses 1:24, esa koinonía por la cual uno tiene la forma de Cristo. Recordemos que estando en la forma de Dios, Él se despojó a sí mismo para tomar la forma de esclavo. Pues si nosotros tomamos la forma de Cristo, tomamos la identificación con aquel que dejó aquel resplandor que brillaba de la naturaleza divina para tomar la nuestra, pero que lo ha recuperado. Y en esta forma, al tomar nosotros por la resurrección la forma de Cristo, ya tomamos no la forma humillada, sino la forma glorificada. Vamos a tomar la forma glorificada. Y eso es lo que quería Él, el tomar esa forma del Señor Jesucristo. La participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. En esa identificación con la forma de Cristo, el apóstol Pablo emplea para llegar el mismo verbo que emplea en Efesios 4 y en el versículo 13, cuando dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del superconocimiento del Hijo de Dios. El verbo, que es el mismo de aquí, katanteso, significa llegar a la estación de término. Nunca, nunca, nunca se emplea en la Biblia, si no es para decir llegar a la meta final. Katanteso. ¿Cuándo será esta meta final? Pues la meta final será cuando nos encontremos con Él, o por transformación, o por resurrección, y seamos hallados, sí, de la misma forma de Él. Es por eso por lo que dice el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 3, al llegar a los versículos 2 y 3, es cuando dice que cuando Él se manifieste, Jesucristo, manifestación, la palabra que hay allí, como parusía, el fanerosamente del verbo que hay allí, es siempre cuando Él venga a recoger a su iglesia. Y entonces cada creyente, mirándose en Él como en un espejo, nos daremos cuenta de que somos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es, dice el apóstol. Veremos que hemos recibido la forma de Cristo. Y no solo se notará que hemos recibido la forma, sino que hemos recibido la figura. Hemos recibido la figura. Hay una figura de este mundo, en la cual el apóstol Pablo está diciendo en Romanos 12, y en el versículo 2, que dejando la figura del mundo, vamos siendo transformados mediante la renovación de nuestra mente, para comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es decir, ¿qué es lo que Dios quiere? Que no se contenta con lo bueno, sino lo que más agrada, que no se contenta con lo que más agrada, sino que se contenta con lo perfecto. Pues bien, hay una transformación cuando hemos dejado la figura. En otras palabras, un creyente, si es verdadero creyente, ya no puede tomar la forma del mundo, porque entonces sería mundano completamente. Pero sí puede tomar la figura. Todo el tinglado del mundo, que es figura, esquema, se dice en griego, puede tomarlo sobre sí un creyente si vive de una manera más o menos mundana y está asemejándose a los mundanos de su círculo, etc. No toma su forma, pero toma su figura. No lo es, pero lo parece. Pero si verdaderamente es de Cristo, ya no es solamente que ha dejado la figura, es que va transformándose hasta tomar no solo la forma que ahora tiene, sino que con la renovación de la mente él se da cuenta de que aquello es malo y deja la figura y toma también la figura de Cristo. A esto es a lo que va Pablo aquí. La palabra que dice para resurrección es apaslegomeno. No sale nunca ya más en la Biblia. Ex anastasi. Estasis, levantarse. Anástasis, resucitar. Ex anástasis, resucitar saliendo de un lugar de donde quedan otros.
Y por si fuera poco, el ex anástasis aún pone ec necrón. Vuelve a poner la misma preposición. Ahora, la preposición ec, para que no se confundan, la preposición es ec, pero cuando viene detrás una aspirada se convierte en ex. O al contrario. No, está bien. Ec necrón, porque lo que viene detrás es una consonante. Si fuera una vocal aspirada la que venía después, sería ex. Dice, de alguna manera. ¿Por qué dice de alguna manera? ¿Es que no quiere llegar de todas maneras? De alguna manera tiene referencia a lo que dijo ya desde el capítulo 1, en el que ponía la alternativa de vivir o morir. Y viene a decir que vivo o muerto quiere glorificar a Dios en su cuerpo. De modo que, de alguna manera, llegar a eso quiere decir vivo o muerto. Vivo porque el poder de la resurrección de Cristo va tomando cuerpo en mí y va haciéndome parecer más y más y más a la forma de Cristo y a su figura, o muerto porque entonces sí que, entonces sí que, sí, de alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. Y ahora dice esto, voy a leer los 3 versículos seguidos. No que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y sigue, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Empezando por el final. El supremo llamamiento de Dios es a la identificación con Cristo Jesús y últimamente a estar con Él en el cielo para siempre. Ese es el llamamiento. Y cuando el apóstol Pablo en Efesios 4 varias veces va diciendo, dignos, comportaos de una manera digna de vuestro llamamiento, vuestra vocación, dice, porque el latín vocatio significa llamamiento. O sea que es un latinismo en realidad la palabra vocación. Vocación significa llamamiento, vocare significa llamar, pues vocación, llamamiento. El llamamiento es, en una esperanza del llamamiento, la meta a la cual vamos. La meta a la cual vamos, la meta de nuestro llamamiento, salvos para ser santos, santos para ser glorificados, para siempre en el cielo. Pues con este llamamiento para Cristo Jesús, lo que hace el apóstol Pablo, prosiguiendo a la meta, es como un corredor en las carreras olímpicas que, ya lo he dicho, me parece algún día, olvidándose del que viene, de lo que ha corrido ya y de quien venga detrás de él sigue adelante, en un escorzo de atleta, extendiendo en la forma en que se extiende con la cabeza y como puede, para ir corriendo y corriendo y corriendo, porque sabe que por mucho que corra, nunca llegará suficientemente a la meta hasta que llegue el momento de la muerte. Pero él va corriendo todo lo que puede, porque en la carrera espiritual, hermanos, el que no corre, el que no va hacia adelante, no se para, retrocede. En lo espiritual no hay neutralidad. No puede decir uno, avancé ya suficiente, puedo seguir de esta manera durante algún tiempo. Hermanos, esto es imposible. El que dice eso está ya para atrás, está echándose para atrás, está descendiendo, está decayendo. De modo que si no quiere decaer, hacia adelante, hacia adelante. Y él dice que esto no lo ha alcanzado todavía, y por eso está corriendo y corriendo y corriendo para alcanzarlo. Y antes dice que no lo ha alcanzado y que no es todavía perfecto. 3 versículos más adelante dirá, todos los que somos perfectos. De modo que en 3 versículos la palabra perfecto está en 2 sentidos diferentes. La palabra perfecto, teleios en griego, puede significar que ha llegado uno al final o que ya es espiritualmente maduro. Espiritualmente maduro se llama perfecto en la Biblia.
en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, el versículo 48, cuando dice el Señor Jesucristo, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, es esto, maduros. ¿Cómo se conoce la madurez de un creyente? En el amor. Porque eso es lo que quiere decir allí Jesucristo. Si amáis a vuestros enemigos, ¿qué hacéis? O si amáis a vuestros amigos, ¿qué hacéis de más? También los gentiles lo hacen. Vosotros vais a demostrar que sois cristianos en que amáis también a vuestros enemigos. Amar al que es diferente, amar al que es enemigo, amar al que no puedes soportar naturalmente, ese es el amor de Dios. El amor al que te agrada, al que te halaga, eso no es amor divino, eso es un amor humano y muy humano. Pero el que llega a esa calidad del amor es perfecto, es decir, es espiritualmente maduro. Y sin embargo, no es perfecto en el sentido de que lo haya alcanzado ya todo, porque si no, no tendría que seguir en la carrera adelante. Sigue en la carrera adelante porque no lo ha alcanzado todo. El primer sentido de teleios, de perfecto. Pero los que somos, así que todos los que somos perfectos, versículo 15, todos los que somos espiritualmente maduros, vamos a pensar así, Y ahora, lo que más me interesa es esto. Cuando dice, no lo he alcanzado ni que sea perfecto, sino que prosigo, ¿para qué? Para ver si puedo asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¡Qué fabuloso! El apóstol Pablo había sido asido por Jesucristo en el camino de Damasco. Allí aquel perseguidor de la iglesia quedó derribado en el suelo y cegado por la luz impresionante. Fue asido por el Señor Jesús. Y en el momento en que él fue asido por el Señor Jesús tomó posesión de él. Y él quedó para siempre en posición salva, en las manos de aquel de cuyas manos nadie nos puede arrancar. ¿Qué es lo que quiere hacer ahora él? Que se inviertan los papeles. Ahora él quiere asir a Cristo. Él fue asido por Cristo y entonces fue posesión de Cristo y él estuvo en la posesión de Cristo. Ahora él quiere posesionarse de Cristo para que Cristo esté plenamente posicionado en él y que no haya ningún recoveco en su persona en el cual no esté el Señor Jesucristo. Y entonces él se habrá posesionado de Jesucristo. Ni más ni menos que esto. Es un lugar maravilloso en el cual esta especie de retruécano, es tan maravilloso en que se invierte la posición y la posesión, y aquello que Jesucristo ya poseyó, ahora yo lo voy a poseer, dice. Ahora yo lo voy a poseer. Y sigue. Así que todos los que somos perfectos, todos los que somos maduros espiritualmente, esto mismo sintamos. Una vez más tenemos aquí el verbo froneo. Versículo 15. Tuto fronomen, que ha salido tantas veces. Tengamos los mismos sentimientos, tengamos el mismo parecer, tengamos el mismo interés. De todas estas maneras se puede traducir el verbo froneo. Tengamos esta mentalidad, la que os estoy diciendo, de hacer por llegar a la meta, que todos sintamos esto. Y ahora, esta frase que yo tardé en entenderla. No, en realidad no la había entendido hasta que no preparé estos estudios. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Quizá algún hermano lo entendía ya mejor que yo antes de que preparara yo esto. Yo lo entendía como que, bueno, si pensáis de alguna otra manera y es correcta, pues Dios os lo dirá. No, no es eso lo que significa. Lo que significa es lo siguiente. Pablo está invocando ahora, en realidad implícitamente, la ayuda de Dios para que Dios ilumine a todo aquel que se crea espiritualmente maduro, para que tenga los mismos sentimientos que Pablo tiene respecto a este tema. De la misma manera que Pablo no se siente perfecto, ni que él lo haya alcanzado, pero hace esto tal,
todo el que se sienta maduro ha de tener los mismos sentimientos que tiene Pablo. De lo contrario, no va por el buen camino en la carrera espiritual. Y él implícitamente invoca a Dios que le ilumine. Por eso dice, Dios se lo revelará. Como diciendo, yo oro para que se lo revele. Muchas veces el apóstol Pablo se expresa de esta forma implícita, parece que no ora, pero está orando. Pero en aquello a que hemos llegado, en aquello en lo que llegamos, pero llegamos a Oristo, por eso decimos mucho en España, y sobre todo antes decíamos, lleguemos, pero como pretérito. Lo correcto es llegamos, ¿verdad? Pero claro, nos encontramos que es igual que el presente. ¿Cómo se difiere eso? Pues bien, llegamos, pero pasado, Aquello en que llegamos, no hemos llegado porque está en aoristo, llegamos, en esto vamos a sentir una misma cosa. Y vuelve otra vez el verbo. Tengamos el mismo parecer, tengamos los mismos sentimientos. Y ahora dice algo que nadie de los que estamos aquí se atrevería a decir. Hermanos, sed imitadores de mí. ¿Qué quiere decir? Pues imitar lo que yo estoy haciendo. No quiere decir que él es un modelo de santidad y que todo lo que él haga lo han de hacer los demás, sino que en el contexto al que él se está refiriendo, de olvidar lo que queda atrás, de lanzarse a tal y procurar asir aquello por lo cual él fue asido, que le imiten a él. Que le imiten a él. Y esto todavía confirma que el significado del versículo 15 es ese, que él quiere que Dios ilumine para que los que no se dan cuenta de ello, que se den cuenta de ello. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Damos ejemplo. Y al ponerlo en plural quiere decir, no soy yo solo, No soy yo solo. Porque, y ahora viene toda esta parte en la cual el apóstol Pablo está lamentándose de lo que estaba pasando. Es el punto segundo. Cristianismo opuesto a antinomianismo. Anti contra nomos ley, antinomianos, los que van contra la ley, no porque digan la ley no nos obliga, sino porque creen algo más. Me parece que ya me expresé acerca de esto en alguna noche. Son los que dicen, Jesucristo cumplió la ley y como la cumplió por mí, yo ya no estoy obligado a cumplirla. Esto es falso. Jesucristo cumplió la ley, pero no la cumplió por mí. Es decir, no la cumplió en mi lugar. Jesucristo padeció pasivamente la pena que la ley ponía a los malhechores. En esa forma cumplió la ley, pasivamente. Activamente la cumplió para ser un sumo sacerdote santo, inocente, apartado de los pecadores, más sublime que los cielos, etc. Es decir, para cualificarle para el sacrificio supremo que iba a hacer en la cruz. Eso era un prerequisito, una cualificación, pero fuimos salvos por su muerte, no por su vida. Y por lo tanto, no por el cumplimiento activo que hizo de la ley, sino por el cumplimiento pasivo de la pena que la ley aplicaba a los malhechores. De modo que en este sentido, nosotros tenemos que seguirle y cumplir la ley. Pero no la ley del decálogo, sino la ley de Cristo. La ley de Cristo, que es la ley del amor y que envuelve, supera y capacita para que se pueda cumplir el decálogo que por la justicia de la ley no se podía cumplir. Pero uno que ama, dice Pablo, ha cumplido la ley. Y si ama de veras, la seguirá cumpliendo. Pues bien, en el cristianismo como opuesto a antinomianismo tenemos su punto A, el curso a seguir. Su punto B, la aspiración de la fe. Su punto C, la exhortación a la firmeza. El curso a seguir, versículos 17 al 19. En el versículo 17 viene, bueno, ya lo he dicho, los hermanos sed imitadores de mí.
Y lo he puesto el versículo en la explicación anterior porque en realidad el giro, la vuelta de esquina es ahora. Porque por ahí andan muchos que hacen, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza y que solo piensan en lo terrenal. Fijaos cuántas cosas dice de ellos. Primero, enemigos de la cruz de Cristo. Segundo, el fin de ellos será perdición. Tercero, su Dios es el vientre. Cuarto, su gloria, su vergüenza. Quinto, solo piensan en lo terrenal. A pesar de esto, hay autores, por ejemplo, uno de los compañeros de Lightfoot, el obispo Hort, al cual, junto con Lightfoot y Westcott, se debe el descubrimiento de algunos manuscritos que han basculado para que el textus receptus diera paso al textus correctus. No voy a explicarme más respecto de esto, porque si queda algún otro día en que no haya, por ejemplo, he pensado en que Jonás quizá con 5 tenga bastante, y habría uno para hablar de hermenéutica o alguna cosita, interpretación general de la Biblia, interpretación de la profecía, creo que podría ser de mucho provecho para todos, y a veces es cosa dificilita. Hay dos opiniones, la de Hort, a la cual no me adhiero. Hort piensa que Pablo aquí sigue refiriéndose no a los antinomianos, sino a los judaizantes. Entonces, ¿cómo se entendería? Enemigos de la cruz serían porque quieren seguir adheridos a la ley. Y en Gálatas ya se les dice que la cruz de Cristo ha quedado en vano si ellos se adhieren a la ley, empezando por la circuncisión. Pues bien, él dice, enemigos de la cruz, porque quieren seguir adheridos a la ley. Su fin es perdición porque se desligan de Cristo. Romanos 9:22 a la vista de Gálatas 5:4. Su Dios es el vientre por las distinciones que hacen entre los alimentos limpios y los inmundos. Su vergüenza, que también en la Biblia es la desnudez, es una vergüenza, por la circuncisión. Desnudez y vergüenza, dice él, son paralelas en algunos lugares de la Biblia, por ejemplo, Nahum 3:5, Miqueas 1:11. Y piensan en lo terrenal porque su confianza está puesta en prescripciones rituales externas de la ley. Yo creo que es rizar el rizo demasiado, y creo que no tiene razón. Es mucho más probable que el apóstol Pablo se esté refiriendo aquí a los judaizantes, y a los antinomianos, a los que no querían saber nada de moral, ni de ley, ni tal. Entonces sí, su Dios son enemigos de la cruz de Cristo porque están crucificando a Cristo de nuevo. Diríamos para parodiar de alguna manera lo que hay en Hebreos 10. O no lo tienen en cuenta, o están pisoteando la sangre de Cristo. Todo el que rechaza la acción benéfica del Espíritu Santo que quiere penetrar y que quiere que una persona se convierta, está de alguna manera pisoteando la sangre de Cristo y haciendo una injuria al Espíritu Santo y no queriendo saber nada del amor de Dios. Esto es lo que pasa con una persona así. Pues esto sí, los antinomianos sí. Son libertinos. Su Dios es el vientre por la concupiscencia de la carne completamente desatada. Su gloria es su inmoralidad. Su gloria es su vergüenza. Puede verse, por ejemplo, también en 2 Pedro, en el capítulo 2 y los versículos 12 y siguientes, y en Judas, el versículo 13. Solo piensan en lo terrenal, es decir, en sus planes de esta vida, para seguir fomentando, alimentando sus pasiones, con el afán de poder, de dinero, para gastarlo en deleites. Aquí sí que la fraseología de Pablo encaja perfectamente. Los judaizantes, como he dicho, es un rizar el rizo muy problemático que pueda aplicarse a ellos. Y viene en su punto B, la aspiración de la fe. Más otro pero, aunque aquí es el pero suave,
si no me engaño. Emongar, no es pero, es porque. Es porque. De modo que el original dice, porque nuestra ciudadanía existe, y pargei, el mismo verbo que en 2.6, nuestra ciudadanía, la voy a traducir del original, porque nuestra ciudadanía existe en los cielos, de la cual, no de los cielos, de la ciudadanía, está en singular, en cambio cielos está en plural, ahí se ve clarísimamente que no se refiere a los cielos sino a la ciudadanía. De esa ciudad también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Esto es lo que dice él. El cual transfigurará, esquema, el cuerpo de la pequeñez nuestra, haciéndolo semejante al cuerpo de la gloria suya, conforme a la energía del poder él, y someter él a sí mismo todas las cosas, al pie de la letra. De modo que, en fuerte contraste con la actitud de los inmorales o los libertinos anteriores, dando ya por seguro que son libertinos, que no son judaizantes, ahora Pablo les hace notar a los filipenses que nuestra ciudadanía, politeuma, de polis ciudad, como les dije ya, la ciudad nativa, aquella en cuyo padrón estamos registrados en el censo de los cielos, el libro de la vida del Cordero. El libro de la vida del Cordero es el censo, el padrón donde están registrados todos nuestros nombres, todos los nombres de los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Pues bien, ahí está en el cielo, y la Iglesia en este mundo es como una colonia del cielo aquí, de la misma forma que Filipos, por ejemplo, era una colonia romana, una como extensión de Roma, donde los que nacían en Filipos tenían los mismos privilegios que tenían los que nacían en Roma. De la misma manera, los que estamos aquí, en esta colonia que es la Iglesia, tenemos ya los mismos privilegios que tienen los que de los nuestros han subido ya allá. Allí está nuestra ciudadanía, aquí estamos de paso. Somos peregrinos y extranjeros, como lo dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 2:11, como peregrinos y extranjeros, que no pertenecemos aquí, ni en cuestión geográfica porque vamos de paso, ni en cuestión legal porque no pertenecemos acá. Pues bien, los que vamos por aquí sabemos a dónde pertenecemos, dónde está nuestro verdadero padrón. Sí que lo tenemos con las obligaciones consiguientes. En la localidad donde pertenezcamos tendremos en nuestro padrón, en el padrón también nuestro nombre, pero es en nuestro padrón de paso, en nuestra ciudadanía de paso. La ciudadanía definitiva para toda la eternidad están nuestros nombres allí registrados en el libro de la vida del Cordero. Y esto es una colonia, pero allí está nuestro emperador. Emperador en el sentido de que así como en Roma estaba el emperador que mandaba en la colonia que era de Filipos, el emperador de nuestra colonia es Jesucristo, aunque ahora no sea nuestro rey. Es nuestro Señor, pero nuestro rey. Nuestro reino es el rey de Israel. De la Iglesia es esposo y cabeza. Pero nunca en la Biblia se dice que Jesucristo sea el rey de la Iglesia. Nunca. Siempre el rey de Israel. De allí vendrá pues, y como ya he dicho, ex u, en singular, tiene que referirse a politeuma, a ciudadanía, que es singular, no a uranois, que está en plural. Y dice que él transformará ese cuerpo, transfigurará, como he dicho al pie de la letra, ese cuerpo. Dice ese cuerpo porque el Salvador es Salvador del hombre entero. Recordemos una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y la he hecho notar, y creo que la olvidamos. Creemos que Jesucristo vino a salvar solamente nuestra alma, espíritu, el alma, pero que del cuerpo, bueno,
No tenía que ver. Sí, después de la resurrección transformará nuestro cuerpo. Pero no tiene que ver. En el cuerpo vil, decadente, no tiene que ver. ¿Cómo? ¿Os habéis fijado en una cosa? ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo estuvo curando a muchas multitudes sin decirles ni una sola palabra sobre el Evangelio? ¿Cuántas veces? Se habla y los curó a todos, tal, y no dice que les predicara ni una sola palabra. Porque Él venía por medio de esto, según la profecía de Isaías 61, a curar a los quebrantados, tal, porque esa era una señal mesiánica. Y los que no querían creer en Él por medio de la predicación del Evangelio, porque no estaban dispuestos a tomarle por Mesías espiritual, que lo tomaran por Mesías viendo las cosas externas que hacía. Ahí no tenían excusa. De modo que muchas veces curaba, no decía ni una sola palabra. No decía ni una sola palabra. Pues bien, como Salvador del hombre entero, voy a detenerme un poquito más en esto. En ciertos círculos y precisamente en el seminario donde yo estuve en Guatemala, la mentalidad general que venía de otro lado, de Norteamérica, era de aquellos que piensan que la salvación es solamente... Y había una familia en la iglesia donde íbamos que comenzaban a venir a la iglesia y eran atraídos por la predicación. No se habían decidido todavía. Y acababa de dar a luz ella, y decimos, estando en casa, decimos, mira, tenemos tanta ropa de cuando Alison y ellos son pobres y tal, llevaremos a eso. Yo me encuentro a la madre de él, a la madre del marido, una señora de cuello torcido y de lo más devoto de la iglesia, en la cual el pastor tenía puesta toda su mirada. No malamente, sino, ay, la señora Guadalupe. Lo último que se puede pedir en una iglesia de perfección, ¿verdad? Le digo, señora Guadalupe, hemos traído de Inglaterra una ropita tal porque... Me contesta de la siguiente manera, no, don Francisco, ¿para qué? No son del Señor. Ellos no son del Señor todavía. Su hijo, su nuera, su marido propiamente, que no se había decidido por el Señor, al hospital enfermo de los pulmones, ni lo fue a visitar. No es del Señor. Así que cuando yo le dije, le ha visto su esposa, y dice, ¿esposa de qué? Esposa será en el papel, en lo demás no es esposa. ¿Qué les parece? ¿Qué testimonio da una persona de estas? Que porque no son del Señor sus familiares, no quiere saber nada. ¿Entonces qué? Y esto puede pasar, hermanos, cuando del círculo de la familia trascendemos a la sociedad. Vamos a declararnos completamente asépticos, independientes, que no queremos saber nada con los males de nuestra sociedad. Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. El Evangelio implica al hombre entero. Cuando en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5 y en el versículo 23, el apóstol Pablo está orando a Dios para que mantenga a los tesalonicenses irreprensibles, ¿qué hace? Nombra espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Un profesor de Dallas que vino, el profesor de apologética, lo dijo maravillosamente en el Seminario Teológico de Guatemala, y qué bien vino aquello. Dice, hermanos, el Evangelio no es para una sexta parte de la humanidad. Sexta parte, ¿por qué digo sexta parte? Porque si ya quitamos un tercio, dejando solo el espíritu y el alma y el cuerpo los excluimos, y además decimos que Cristo murió por un grupito y no por toda la humanidad, pues nos quedamos con una sexta parte. Jesucristo murió por todos y para que todos en su espíritu, alma y cuerpo pudieran ser sanos y salvos, porque el cuerpo forma parte de nuestra personalidad. De modo que todo lo que forma parte de nuestra personalidad vino a salvarlo el Señor. Y por eso la palabra sotería, con la que traducimos salvación,
se emplea en la Biblia tanto para salvación del espíritu, como para salvación del alma, como para salvación del cuerpo. Cuando curaba a una persona, dice que la salvaba, aunque la curara solo físicamente. De modo que veis hasta qué punto llega la palabra salvación. Así que el cuerpo de la humillación nuestra, como el cuerpo de la gloria suya, son hebraísmos, es decir, maneras de hablar propia de los hebreos. En castellano diríamos nuestro cuerpo vil por su cuerpo glorioso, para transfigurar nuestro cuerpo vil haciéndolo semejante a la forma de su cuerpo glorioso. Esto es lo que quiere decir. Mediante la energía que es la fuerza en acción, con que tiene el poder de someter, poner subordinadas a él todas las cosas. Aquí cito el Salmo 8, 6, Primera de Corintios 15, 27 y 28, y Hebreos 2, 5 y 9, porque tienen que ver con esto. Su punto C, exhortación a la firmeza, y entramos en el capítulo 4. Así que, poste, la misma que ha puesto antes, hasta tal punto que significa en realidad esta conjunción consecutiva, de tal manera que, todos, hermanos míos, amados y añorados, lo que dice el original, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Y vuelve a decir, amados. Estar firmes, ya dijimos de este verbo, que significa estar unidos con el Señor para poder resistir a todos los ataques de fuera y a todas las debilidades que surjan desde dentro. Igual que en 1.8 los llama amados y añorados. Y como a los tesalonicenses, como puede verse en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 19 y en el versículo 20, los llama su gozo y su corona, porque ellos serán el sello de su apostolado. El sello de su apostolado. Es decir, no hay mejor manera de confirmar que una persona es ministro llamado de Dios, llamado por Dios para la obra del Evangelio, que el fruto que su predicación produce en aquellos que la reciben. Los que la reciben, además de ser corona del que predica, gozo para el que predica cuando se da cuenta de ello, es también el sello. Es decir, es una certificación dada por el Espíritu Santo de Dios de que aquella predicación fue conforme a su voluntad y según la palabra, y hecha por el poder del Espíritu Santo, porque de lo contrario no produciría fruto. Una predicación que se base solamente en razones humanas y en oratoria humana, sin contar con la palabra viva del Señor, por la acción del Espíritu Santo, podrá producir efectos, podrá producir éxitos en el sentido humano de la palabra, pero no produce fruto del Espíritu Santo. Así que cuando hay un fruto del Espíritu Santo en la vida de aquellos que han sido convertidos, hay un sello en la predicación y hay un sello en el apostolado aquí. En 1 Corintios 9, 2 viene a decir algo de esto. Y así es la prueba de que su labor no ha sido en vano. Esto en 1 Corintios 15, en el último versículo, 58. En Hebreos 13, 17 es cuando el autor de Hebreos está estimulando a los creyentes a que respeten y obedezcan a los pastores, para que de esta manera puedan los pastores llevar su tarea con gozo, sin entristecerse, sin quejarse, porque dice, esto no os es provechoso. Todo esto entra aquí también. Y
Aquí pongo yo, apliquémoslo esto, todo el que dice, o verdaderamente es cierto, que se está afanando por ganar almas, por decirlo así, por ganar personas humanas para Cristo, tiene que aplicarse esto. No esperar éxitos. Es muy probable que nunca llegue a ver el fruto de su predicación, o que llegue a ver un poco, o que llegue a ver falsamente como fruto lo que no fue. Quizás solamente fue entusiasmo de unos momentos, de unas horas, de unos días. Qué triste es, ¿verdad? Cuando dice, mire, el fulanito y fulanita y tal, han tomado una decisión, o han pasado al frente, o se han entregado al Señor. Y semanas, meses, cuando sea más tarde, se fueron. ¿Qué había allí? ¿Qué había allí? Un entusiasmo de un momento. La semilla que cae en terreno rocoso donde había poca raíz. Surgió pronto porque, claro, al haber poco fondo, surge antes. El sentimentalismo hace brotar esos entusiasmos. Hay poco fondo. El fondo se ve no en el entusiasmo, sino en la convicción. Una persona que tiene convicciones tiene raíces. Y donde hay raíces es muy difícil derribar el árbol. Como alguien ha dicho, una columna de mármol, por grande que sea, se derriba mucho mejor que un árbol. Porque en una columna de mármol le metes una buena palanca en la base y se va. Pero en un árbol no se puede meter una palanca. Si tiene buenas raíces, bien diseminadas, amigo, solamente el huracán de Dios lo derriba. Si no hay que ir extrayendo las raíces, tal. Se ha arraigado. Es que por esas raíces se está chupando la savia del suelo. Por las raíces de una fe con convicciones, los creyentes estamos chupando la savia del Señor Jesucristo, que es nuestro suelo, porque andamos en Él, estamos fijados en Él, estamos unidos a Él, y de Él nos tiene que venir todo lo que de espiritual tengamos. De modo, estamos chupando su savia. Bien, pero, como ya he dicho en alguna otra ocasión, no nos preocupemos por si son muchos o pocos los que se han convertido al Señor por nuestra predicación. Tengo la sensación muy triste de que muchos predicadores del Evangelio tienen tanta preocupación por contar los convertidos que en realidad se puede decir que lo que estaban mirando cuando predicaban no era la gloria de Dios, sino la suya propia. A ir contando numeritos como si dijeran, ¿cuántos se convirtieron? Mira, por la predicación que yo hice. El humilde predicador del Evangelio echa la semilla a la tierra, el crecimiento lo dará Dios. Ya lo sabremos algún día. Cuando el Señor en el cielo a cada predicador del Evangelio nos diga, tú creías que aquella predicación no produjo ningún fruto, nadie levantó la mano, nadie pasó adelante, y tú te fuiste a casa tan cabizbajo. Qué lástima, ¿qué habré hecho yo? Mira, y esta que tienes aquí, fueron convertidos por aquella predicación. Quizá no aquel día, quizá en aquella tarde, pero el Espíritu Santo estuvo haciendo su obra. Y llegó a brotar, a salir la espiga, y fruto en la espiga, sin que el sembrador se diera cuenta. A eso va la parábola de Marcos, la segunda parábola del sembrador, de la cual se suele predicar muy poco, porque se predica casi siempre de la otra. El que salió a sembrar y una cayó en tal y otra. Pero hay que completarla con la otra, que ya va al espiritual, que está tomándose la temperatura constantemente, o tomando la temperatura de lo que está haciendo. Y el Señor nos dice, no te preocupes de esa manera por eso. Vete a dormir y duerme tranquilamente. ¿Has cumplido con tu obligación? Pues duerme con la conciencia tranquila. Yo me encargo de que eso salga y que de eso fructifique. Y llegará un día, toma, ¿y esto? ¿De dónde ha salido? Ah, pues mira, mientras tú dormías yo lo trabajé. Así lo dirá el Señor. De modo que este ha de ser nuestra principal
preocupación. Sembrar, que el Señor se encarga de dar el crecimiento.